Saludos internautas, rayos y truenos. En los días de tormenta se pueden ver destellos de luz, llamados relámpagos, seguidos por un estremecedor sonido de un trueno. Estos flashes escalofriantes de luz y sonido pueden ponernos muy nerviosos. A algunos les gustan, a otros les impresionan. Pero no todos sabemos qué es un rayo y por qué tiempo después se produce un trueno, que incluso puede hacer que retumbe toda tu casa. Pocos sabemos qué es un rayo y cómo se forma. Lo veremos en los próximos minutos. Además, os daré indicaciones para protegeros de ellos. Los rayos son uno de esos fenómenos más espectaculares y más peligrosos de la naturaleza. Por otra parte, el relámpago es la iluminación que podemos ver cuando se produce una tormenta eléctrica. A diferencia de los rayos, los relámpagos nunca tocan tierra. Los rayos son consecuencia de una descarga eléctrica. Este resplandor va siempre acompañado de un trueno. El trueno es el compañero sonoro del rayo y uno de los mejores indicadores del poder que tiene un rayo. El trueno, como veremos, no es más que un efecto colateral del rayo que nos sirve para saber cómo de lejos está este. Los rayos son descargas electrostáticas que se dan entre una nube y la superficie de la Tierra o entre dos nubes. Se producen así. Dentro de una nube de tormenta hay partículas de hielo que chocan unas contra otras. Cuando llueve sobre la superficie terrestre, se produce evaporación natural que lleva hacia arriba gotas de agua. Mientras tanto, a una altura de 2,5 a 3 kilómetros donde la temperatura es de 15 a 20 grados bajo cero, se producen partículas de hielo que caen por gravedad y que chocan con las gotas de agua que suben por la evaporación. Estas fricciones y colisiones producen separación de cargas eléctricas, disociación y se genera un campo eléctrico. Es decir, fuerzas que se ejercen entre cargas hasta que llega el momento en que se dan transferencias de cargas conocidas como rayos. Estas transferencias de cargas pueden ser entre la nube y la Tierra, entre la Tierra y la nube, dentro de una nube, entre nubes o de la nube hacia la ionosfera. Estos choques hacen que se separen las cargas eléctricas. Las positivas, protones, se quedan en la parte superior de la nube mientras que las negativas, electrones, se forman en la parte inferior. Como los polos opuestos se atraen, todo esto produce una carga positiva que se acumula en el suelo, justo debajo de la nube. La carga eléctrica del suelo se concentra alrededor de cualquier objeto que sobresalga, como un árbol, una montaña o una persona. Tarde o temprano la carga que sale de estos puntos se conecta con lo que está en la parte inferior de la nube y aparece la carga que llamamos rayo. En promedio, un rayo mide 1500 metros. Y el más extenso fue registrado en 2007 en Oklahoma. Y alcanzó los 321 kilómetros de longitud. Un rayo viaja a una velocidad media de 440 kilómetros por segundo, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 1400 kilómetros por segundo. Junto con los rayos, vienen otros dos fenómenos que nos pueden poner muy nerviosos. Los truenos. Un rayo calienta muchísimo el aire que está a su alrededor de manera instantánea. Puede provocar temperaturas de 30.000 grados, más que la superficie del Sol. El aire caliente aumenta de volumen y se expande, pero cuando choca con aire frío, se contrae. Estos cambios drásticos, expansión y contracción, producen ondas de choque que a la vez generan el típico y ensordecedor sonido del trueno. Los científicos y la gente en general han dado nombres a diferentes tipos de rayos. El rayo que se observa más comúnmente es el rayo Streak. Esto no es más que la marca de retorno, la parte visible del trazo del rayo. El rayo nube a tierra es el más conocido y el segundo tipo más común.
Este representa la mayor amenaza para la vida y la propiedad, puesto que impacta contra la Tierra. Este rayo es una descarga entre una nube cumulonimbus y la Tierra. Este tipo de rayo se forma cuando iones cargados negativamente se elevan desde el suelo y se encuentran con iones cargados positivamente en una nube cumulonimbus. El tipo de rayo nube a nube pueden producirse entre las zonas de nube que no estén en contacto con el suelo. Cuando ocurre entre dos nubes separadas es llamado rayo internube. Y cuando se produce entre zonas de diferente potencial eléctrico dentro de una sola nube se denomina rayo intranube. La descarga eléctrica precipitada del rayo es acompañada por una emisión de luz llamada relámpago, causada por el paso de corriente eléctrica que ioniza las moléculas de aire y por el sonido del trueno desarrollado por la onda de choque. Como habréis visto, para que se produzca un rayo, necesitamos siempre una diferencia de potencial, un voltaje, igual que ocurre entre los extremos de una pila o de una batería. El camino de un rayo siempre busca anular la diferencia de potenciales entre la nube y la Tierra. Así alcanza el equilibrio. El aire en estado normal no conduce la electricidad y por ello no puede producir rayos. Sin embargo, a medida que aumentamos el potencial entre dos objetos, estamos almacenando energía que tiene que liberarse de alguna forma. Y esa forma es romper los átomos que conforman el aire. Esta ruptura es en realidad una ionización. Es decir, esta energía potencial es la responsable de quitar un electrón a los átomos de aire, de forma que ya pueden conducir la electricidad. Esta ruptura dieléctrica del aire es el proceso responsable de la luz tan intensa que vemos. Cuando las cargas eléctricas ya han completado su recorrido, nos quedan átomos ionizados que tienen que recuperar el electrón que perdieron. Al recuperarlos se produce un efecto cuántico que da lugar a un brillo característico del espectro de cada gas. Esto significa que no solo brilla el aire, sino que dependiendo de la composición del aire, tendríamos rayos de un color o de otro. Los rayos son tan intensos que pueden producir chorros de antimateria. Según ha confirmado la NASA, las tormentas pueden emitir destellos de rayos gamma asociados a los rayos, además de electrones y positrones de alta energía. Los investigadores creen que la mayoría de los destellos de rayos gamma, de los cuales se dan unos 500 al día, produce haces de partículas de antimateria. Todos estos procesos, luces y ruidos deberían ser suficientes para alertarnos de los peligros que tienen los rayos. Pero por si no fuera suficiente, aquí van algunos datos. La diferencia de potencial entre dos nubes o entre una nube y la Tierra es en ocasiones mayor de 1000 millones de voltios. Unos 4 millones de veces más que en el enchufe de casa. Y cuando un rayo cae a tierra llega hasta los 30.000 grados, que son unas 5 veces más que en la superficie del Sol. Así que ya sabéis, no os conviene para nada estar fuera cuando hay rayos. Sobre todo en lugares de campo abierto, como la playa, la montaña o una pradera. Los rayos caen sobre los objetos altos. Si estás al aire libre, nunca te pares debajo de un árbol grande ni pequeño. Y evita estar cerca de cables de electricidad, ya que son excelentes conductores de electricidad y pueden causar la muerte o heridas graves. Busca refugio cerca o debajo de una estructura rocosa como una caverna o algo por el estilo. Si estás dentro de un coche, no toques nada metálico. Y en casa ni puertas ni ventanas. Si te pilla al aire libre, asume la posición agachado en la tormenta. Y sobre todo si estás pescando o nadando, sal del agua inmediatamente. Normalmente rayo y trueno se producen a la vez, pero la diferencia de retardo entre el relámpago y el trueno, que se produce a la velocidad del sonido, indica que tan lejos está una tormenta. El cálculo es bastante sencillo.
Lo primero que tienes que hacer es observar y contar los segundos que transcurren desde que se produce el relámpago y hasta que se escucha el trueno. La diferencia de tiempo entre ambos fenómenos se debe a que el sonido en el aire va a la velocidad de 340 metros por segundo a una temperatura ambiente de 20 grados. En el aire a 0 grados esta velocidad varía a 331 metros por segundo. Así pues, para calcular la distancia aproximada a la que se encuentra una tormenta en kilómetros, tan solo hay que aplicar esta fórmula matemática. Por ejemplo, si entre el relámpago y el trueno hay un espacio de tiempo de 12 segundos, la tormenta estaría a 4 kilómetros. Si escuchas el trueno y ves el relámpago a la vez, la tormenta se encontraría justo encima de ti. ¿Cómo sabemos si la tormenta viene hacia nosotros o se aleja? Simplemente tendremos que realizar el cálculo anterior 2 veces, con un intervalo de tiempo de 1 o 2 minutos. Si en el primer resultado hemos calculado que la distancia a la tormenta es de 4 kilómetros, y tras hacer una segunda medición el resultado es menor, por ejemplo 3 kilómetros, la tormenta viene hacia nosotros. Si por el contrario el segundo resultado es mayor, la tormenta se aleja. Estos cálculos son aproximados, ya que habría que tener en cuenta las condiciones atmosféricas de la zona en la que se está produciendo la tormenta, así como las predicciones meteorológicas para seguir su evolución. Las tormentas pueden ser muy interesantes y sorprendentes, pero siempre observarlas en un lugar seguro, que no os pille la tormenta. Si te gustó este vídeo, dale un like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en el G+, y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo tormentoso, amigos.